buenas tardes. Mi nombre es Chelsea y a continuación voy a dar un pequeño resumen sobre las teorías de las políticas públicas. Para empezar, una teoría es el conjunto de argumentos que intenta explicar el comportamiento de un fenómeno y el desarrollo de su actividad. La política pública, en cambio, son el conjunto de acciones, proyectos o programas que el Estado y otros actores en conveniencia formulan para satisfacer las necesidades de la población civil. Las teorías de las políticas públicas son las que intentan dar un argumento y prueba de cómo funciona la formulación de estas mismas desde las diferentes perspectivas que van desde la forma de administración gubernamental pública, participación ciudadana, coordinación y bienestar social. En mi investigación se plantearon las diversas teorías, tales como teoría de élites, la política como elección de las élites, modelo económico racional de maximización de bienestar y el incrementalismo, teoría de juegos, la política pública como elección racional en competencias, teoría de la elección pública como elección colectiva, teoría de sistemas, la política como sistema de resultados y evolución del área de las políticas públicas. Me he basado en diversos autores de estas dichas teorías antes mencionadas, como lo son Wilfredo Pareto, Gaeto Mosca, Robert Michel y Aristóteles, los cuales abordan y hacen referencia directa o indirectamente a la teoría de las élites. Autores como Herbert Simon y Charles Edward Lidlong en el modelo económico racional e incrementalismo, John von Neumann y el economista Oscar Morgenstern en la teoría de los juegos, James Buchanan en la teoría de elección pública y David Easton en la teoría de los sistemas. Empezando con el análisis de la política pública de las élites conocemos muy comúnmente que son un grupo dotado, o como lo definiría la Universidad de Oxford, el grupo selecto y minoritario de personas, en los cuales se puede considerar, y sí se considera exactamente, que poseen el poder. En ellos se concentra el poder, ya sea porque ellos tienen una gran influencia en la sociedad debido a sus capacidades extraordinarias en conocimiento, economía y capacidad de influir en la gente por medio de un discurso. El estudio de esta teoría se presenta la misma como un pequeño grupo conformado por la minoría en comparación con el resto de la población. Aunque son un grupo pequeño, su poder lo hace superior a los demás, inclusive cuando esta población lo supera en masa. Estos grupos de poder crean su propia organización y estructura. Es algo que funciona muy bien, ya que se caracterizan por tener una unión y organización bastante exacta en lo que respecta a lo gubernamental y lo organizativo. Por tanto, dejan aislada a la población de poder decidir por ellos mismos, ya que ellos se concentran todo el poder de decisión y actuación dentro del territorio en cuestión. Como mencioné, uno de los destacados en esta teoría es Wilfredo Pareto, quien considera que el individuo ya viene determinado por alguna clase de destino de superioridad y capaz de adquirir poder, así dividiendo la sociedad en la clase selecta y la no selecta, de élite, así como lo bien decía Aristóteles en su obra La Política, especialmente en el capítulo 1 y capítulo 2, donde decía que ya la persona nace destinada o predestinada, mejor dicho, a gobernar o a obedecer, pero no llevándolo de la manera despectiva, sino que dividiendo el rol o especialización necesario dentro de una sociedad. Por otro lado, el modelo racional económico plantea que las decisiones se presentan de forma electiva y perfecta. El modelo racional emplea tomar la mejor decisión o la del tipo ideal, algo que su exponente Simon decía que era un tanto ilusorio a la realidad, ya que estas decisiones de política deben tomarse basado en algo coherente, tanto en el contexto como
en el planteamiento de plan de gobierno. Por otro lado, Charles Edward Lidbom, otro exponente, plantea la incapacidad que tiene el racionalismo perfeccionista para llegar a algo tan perfecto o anhelado como es el acuerdo entre políticos para poder llevar a cabo lo establecido, es decir, la voluntad política. En otra teoría, que es la teoría de juegos, habla sobre la participación, comunicación entre todos los autores para maximizar la cooperación guiada a la obtención de beneficios comunes, en lo cual se plantea que el papel individual es al servicio de los demás. La teoría de elección pública se encuentra basada en el individualismo metodológico, donde se toman decisiones por beneficio propio y donde no hay diferencia entre los políticos y actores económicos, maximizando el presupuesto y cumpliendo sus propios intereses. Esta teoría tiene como referente a James Buchanan, quien expuso el individualismo de los políticos al momento de planificar y formular las políticas públicas incapaces de satisfacer las necesidades de la población. Y por último, la teoría de sistemas. La política pública como sistema de resultados. Las políticas públicas no se desligan del modelo del Estado al que pertenecen, por tanto su formulación e implementación no son estáticas, puesto que evolucionan junto con las necesidades sociales, económicas, políticas, dentro del contexto nacional y periodo de tiempo, así como en derecho romano se expresa que el hecho precede al derecho. De la misma manera, antes de crear objetivos y diseño de una política pública, se debe tener en cuenta el entorno en que habitamos, desde el Estado hasta el ciudadano. Estas políticas públicas se supone que deben estar dirigidas a solucionar un problema en específicos, en determinado momento, como fue, por ejemplo, después de la época posrevolución en Nicaragua, donde se planificaron cruzadas de alfabetización, reforma agraria, moneda independiente, establecimiento de relaciones comerciales con todos los países, que era algo necesario en ese momento, precisamente, así como después de la Segunda Guerra Mundial y las políticas que se adoptaron de financiamiento y sustitución de importaciones en Latinoamérica en su mayoría. En conclusión, las políticas públicas y sus teorías son una parte muy importante porque así entendemos el papel o el rol que tiene cada ente del Estado en formular estas siempre en beneficio de la sociedad. Muchas gracias.